Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestro tercer webinar del año. El tema a tratar es indicadores de peso Mettler-Toledo. ¿Sí? En honor al tiempo vamos a dar inicio. En el transcurso de estos breves instantes irán conectando el resto de personas. Bien, antes de comenzar quisiera recordarles que al final del webinar se enviará un link y en base a ese link nosotros emitiremos los certificados de asistencia. Recuerden que los certificados de asistencia son totalmente gratuitos. Perfecto. Demos inicio entonces. Mi nombre es Anthony Salazar. Soy jefe de procesos de la empresa Precisión y Control Precitrol S.A. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con las tecnologías de indicadores de peso, específicamente de nuestra representada marca Mettler-Toledo. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto pueden escribirlo en el chat y al finalizar el webinar vamos a ir respondiendo las preguntas. Bien, ¿quiénes somos? ¿Sí? Somos una empresa con 25 años al servicio de la industria ecuatoriana. Somos representantes de servicio técnico de la marca suizo-americana Mettler-Toledo, una de las más reconocidas y prestigiosas a lo largo de los años. ¿Sí? Realizamos proyectos de pesaje y servicio técnico en toda clase de balanzas. Además, desde el 2014 somos un laboratorio acreditado por el SAE para calibración metrológica de balanzas y pesas patrón. ¿Cuáles son nuestros productos industriales? ¿Sí? Nos dedicamos al diseño, fabricación e instalación de balanzas camioneras a nivel nacional. Realizamos también control y automatización en los indicadores de peso, actualización en tecnologías, en módulos de pesaje, por ejemplo, balanzas camioneras, depósitos, tanques, tolvas, silos, etcétera. Proyectos de diseño e instalación en pesaje de depósitos, aplicaciones para la cadena de valor en la industria y software y aplicaciones, ya sea desarrollos personalizados o de nuestra representada marca Mettler-Toledo. También somos una empresa de servicio. ¿Cuáles son nuestros servicios? Realizamos mantenimiento preventivo de cualquier sistema de pesaje, ajuste y calibración metrológica. Y somos un laboratorio acreditado. Entregamos un certificado de calibración avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Verificaciones de peso, mantenimientos emergentes, correctivos, reparaciones, aplicaciones, asesoría y equipos de nuestras representadas marcas, y también abrimos un programa de formación y capacitaciones empresariales. Y parte de este programa son los webinars que impartimos en el año. Además, no solo estamos centrados en el pesaje industrial, sino también en nuestra línea de logística. Y representamos la marca Angelmir, una marca española, que distribuye productos como niveladores de muelle, puertas automáticas, seccionales, puertas corredizas, y también somos una empresa encargada del servicio de estos equipos. Bien, comencemos entonces con nuestro tema del día de hoy, son indicadores de peso. Para eso quisiera definir brevemente cómo se obtiene el peso de una balanza, ¿no es cierto? El peso básicamente se obtiene de la fuerza. ¿Sí? Cuando uno deposita un producto dentro de una plataforma de pesaje y mediante el efecto de la gravedad, lo que consigue es medir una fuerza. Esta fuerza puede ser medida mediante un indicador de peso, ¿sí? Y este indicador de peso se lo puede programar en cualquiera de las unidades que estén disponibles, como por ejemplo toneladas, kilogramos, gramos, miligramos, kilolibras, libras, onzas, etc. ¿Sí? Ese es el concepto básico de un instrumento de pesaje. ¿Sí? Todos los instrumentos de pesaje tienen un elemento electrónico muy importante, que es el sensor que mide el peso, denominado celda de carga. Esta celda de carga lo que hace es, mediante la deformación del material, lo que hace es dar una lectura mediante una galga estenciométrica, que es un elemento electrónico, y la deformación da una lectura en
electrónica en voltaje, y este voltaje lo que hace es recibir el indicador de peso y transformar a una indicación numérica. Y básicamente ese es el concepto de una balanza: medir electrónicamente la deformación del material en una celda de carga y luego esta señal electrónica pasarlo hacia un indicador, el cual nos va a dar un indicativo numérico. ¿Sí? Entonces, es una parte muy importante de la balanza, el indicador de peso, porque transforma la señal de carga en una señal electrónica. Bien, ¿cuál es la diferencia con un transmisor de peso? Que esto también es un tema muy importante que hay que definirlo. El transmisor de peso está diseñado específicamente para acondicionar la señal de peso e integrar estos datos con un sistema de control y automatización, como puede ser un PLC, que es un controlador lógico programable, o un sistema SCADA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vemos aquí en pantalla, tenemos un tanque, balanza, y entonces se pretende dosificar mediante celdas de carga, se lee el peso, se obtiene el peso, y mediante el transmisor de peso se manda a un PLC o a un sistema SCADA para que estos hagan el control. Entonces, estos sistemas pueden abrir y cerrar las válvulas neumáticas de los tanques u otros sensores electrónicos que estén involucrados en la automatización para que esto sea un ciclo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre características, ¿sí? Tanto de los indicadores de peso como de los transmisores. En primer lugar, tenemos el material de fabricación. Esto varía en función del lugar de ubicación del transmisor, del tipo de ambiente y de la aplicación. No va a ser lo mismo, por ejemplo, tener una balanza ubicada en una bodega seca que en una zona de producción con alta condensación y humedad. Por lo tanto, nosotros podemos tener distintos materiales. Por ejemplo, podemos tener indicadores en plástico, en aluminio inyectado, en acero inoxidable 304, o puede ser un combinado. Por ejemplo, el panel frontal de este indicador está diseñado en acero inoxidable y el cuerpo en plástico. ¿Sí? Entonces, depende mucho de la aplicación, de la ubicación, del tipo de ambiente que nosotros vayamos a utilizar nuestro equipo. También tenemos el grado de protección. ¿Sí? El grado de protección o el nivel de protección es un indicativo que permite detectar o mostrar la entrada de agentes externos y de humedad. ¿Sí? Por lo general, en todos los equipos electrónicos viene dado por el IP y dos números. ¿Sí? El primer número o la primera cifra tiene que ver con la protección de impurezas. Por ejemplo, si esta primera cifra fuera 0, significa que no tiene protección contra impurezas. Y si fuese 6, por ejemplo, tiene que ver con el estanco al polvo. Por otro lado, la segunda cifra que vemos en rojo tiene que ver con la protección de agua, siendo 0 un equipo sin protección al agua y siendo 8 un equipo con protección contra la inmersión prolongada. Y entonces, de igual manera, en el mercado Metro de Toledo tenemos varios equipos con distintas protecciones. Por ejemplo, un indicador en plástico puede tener una protección IP54. El 5 sería la penetración de polvo, que no logra penetrar y permite el correcto funcionamiento del equipo. Y el 4 sería la protección contra agua, protección contra salpicaduras de agua en cualquier dirección. Y los equipos más robustos que permiten una alta protección contra impurezas y agua se los puede encontrar como IP68 o IP69K. Y estos equipos de igual manera permiten una protección de estanco al polvo y cierto tiempo contra la inmersión. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos equipos viene certificado para cierto grado de protección. Bien, también tenemos nosotros las tecnologías de la celda de carga. Recuerden ustedes que a lo largo del tiempo, la tecnología de las celdas de carga de las plataformas de pesaje han ido innovando. Cada vez más tenemos balanzas más precisas en el mercado y por tanto nosotros tenemos que adaptar estas balanzas hacia nuestros indicadores.
razón por la cual nosotros tenemos varias tecnologías que pueden ser compatibles con los indicadores de carga. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos tecnologías análogas, que son las más comunes en el mercado y también son las más económicas. Tecnologías digitales, por ejemplo, con el protocolo IDNet, que este ya es propio de las tecnologías Meter Toledo. Tecnologías SIGSPRO, de igual manera propios de Meter Toledo, para balanzas de precisión, por ejemplo, de laboratorio. Y tenemos también balanzas con tecnologías PowerSet. Por ejemplo, balanzas camioneras, ¿sí? Que utilizan estas tecnologías propietarias de Meter Toledo y que se conectan a indicadores Meter Toledo, ¿sí? Entonces, tenemos distintas tecnologías y por ende también tenemos indicadores de peso compatibles con estas tecnologías. Tenemos también la comunicación. La comunicación es la transmisión del peso a algunas variables del indicador hacia otro punto o conexión de periférico. Por ejemplo, nosotros podemos tener una comunicación serial a través del protocolo RS232. Esto nos podría servir para conectar el indicador de peso hacia una impresora serial, por ejemplo. Tenemos la comunicación vía Ethernet con el puerto RJ45 y esto nos puede ayudar a transmitir la información del peso a través de la red interna, la red local, ¿sí? Tenemos también serial RS485. Tenemos algunos indicadores con comunicación USB, tanto a un computador como a una memoria extraíble. Tenemos también comunicación inalámbrica, como por ejemplo Bluetooth, que sabemos que el Bluetooth tiene un alcance de alrededor de 6 metros aproximadamente, y esto podemos conectar el indicador, por ejemplo, con una impresora de Bluetooth o con algún display remoto cercano. ¿Sí? También tenemos la comunicación inalámbrica WLAN o Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, podríamos conectar nuestro indicador para que mediante Wi-Fi nos entregue los datos de peso. ¿Sí? También tenemos el tema de la conectividad y ahí entramos también a control y automatización con otros dispositivos o sistemas como el PLC o los sistemas de SCADA. En conectividad nosotros les podemos ofrecer en nuestros indicadores varias alternativas de protocolo. Por ejemplo, podemos ofrecerles salida análoga de 420 miliamperios para PLCs antiguos. Sí, tenemos también protocolos de Ethernet industrial con diversos protocolos como CC-Link, EtherCAD, etcétera. Tenemos protocolos con Ethernet IP, con Modbus, ya sea TCP, RTU, con Profibus y Profibus. ¿Sí? Entonces, depende mucho de la compatibilidad, sobre todo de los PLC y los sistemas de automatización, para poder transmitir todos estos datos de peso mediante el indicador de peso hacia los PLC. ¿Sí? Entonces, son compatibles con la mayoría de opciones que tenemos en el mercado. También tenemos el control y la automatización directamente desde el indicador de peso, sin la necesidad de un dispositivo como un PLC o un sistema SCADA. Nuestros indicadores de peso, algunas familias, tienen sensores, entradas y salidas de distintos tipos, ya sea relés secos, de estado sólido o relés de contacto, con la finalidad de hacer la automatización y control desde el indicador de peso, desde el transmisor, y no tener que comprar o adquirir un PLC o un sistema de automatización independiente. ¿Sí? Entonces son bastante potentes en cuanto a control y automatización. También tenemos el tema de aplicaciones. ¿Sí? Las aplicaciones son programas dentro del indicador de peso que sirven para ejecutar distintos procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro indicador IND 570 un programa llamado FIL 570, que lo que hace es conectar el indicador de peso mediante entradas y salidas hacia sistemas de dosificación como tanques, como depósitos, y comenzar a hacer la automatización de llenado, vaciado, dosificación, entre otros desde el mismo indicador, sin necesidad de un PLC. También, por ejemplo, tenemos un sistema llamado Drive 780 o 570 que se conecta a indicadores 570
y 780, y lo que permite es tener un software de control de transacciones vehiculares, por ejemplo, en balanzas camioneras, ¿sí? Entonces lo que hace es desde el mismo indicador de peso registrar los datos, por ejemplo, de los vehículos, de los operadores y emitir un ticket. Finalmente, la Metra de Toledo también maneja su propio lenguaje de programación y hay algunos dispositivos que nos dan la facilidad de poder implementar este lenguaje y poder diseñar cualquier tipo de programa o aplicación que sea de uso del cliente, ¿sí? Entonces hemos tenido bastante éxito con aplicaciones programables tanto en la industria alimenticia, en la industria logística, en la industria del banano, entre otros. Hablemos ahora también de la alimentación, ¿sí? Esto depende mucho también de la aplicación en donde se va a ubicar el indicador de peso. Por ejemplo, podemos tener con corriente alterna, ¿sí? Para conectar a la línea de 110 voltios, con corriente continua, por ejemplo, para conectar en un panel eléctrico, en una riel DIN, ¿sí? O podemos tener funcionamiento con baterías internas, ¿sí? Baterías de iones de litio, pilas recargables, entre otros. Por último, tenemos la homologación para zonas explosivas. Entonces, en las industrias, por ejemplo, existe el reconocimiento de algunas zonas donde el polvo o los gases pueden provocar una explosión, dependiendo de la probabilidad, y esto depende también de la cercanía. Sí, entonces nosotros, nuestra marca Metler Toledo, ofrece equipos con homologación, por ejemplo, para China, con la homologación NEPSI, homologación ATES, ISS, CFMUS, y para cada una de las zonas y divisiones que sea del caso. Y este estudio podríamos también nosotros asesorar a los clientes para determinar cuál es su zona de explosividad y poder recomendar el mejor indicador adecuado a su proceso. Bien, entonces hemos visto en realidad 8 características muy importantes de todos los indicadores de peso, ¿sí? Y de estas 8 características nace, ¿no es cierto?, nuestro requerimiento hacia hacia la aplicación que necesitamos. Es por ello que la Metler Toledo tiene familias de indicadores de peso y de transmisores, dependiendo de estas 8 características, ¿sí? Y cada una de estas familias se adapta a distintas líneas de la industria. Por ejemplo, tenemos indicadores para laboratorios de investigación y desarrollo, donde utilizan balanzas de alta precisión, balanzas digitales. Tenemos también para laboratorios de control de calidad, donde se realiza, por ejemplo, muestreo en balanzas analíticas. Tenemos también alternativas para el escalado y producción, donde, por ejemplo, aquí intervienen tanques, tolvas, hilos, depósitos, balanzas de gran capacidad, balanzas de plataforma, entre otros. ¿Sí? También tenemos soluciones para despachos, como por ejemplo balanzas camioneras, entre otros. ¿Sí? Para cada balanza existe una alternativa de indicador de peso en base a las necesidades y los requerimientos de nuestros clientes. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la familia IND de la Metler Toledo. En específico, los dos indicadores más básicos que son el IND 231 y el 236. La diferencia entre estos dos indicadores es que el 231 está fabricado en plástico y el 236 está fabricado en acero inoxidable. De igual manera, el grado de protección del 231 es IP54. El 5 significa la penetración de polvo no se impide por completo, pero la cantidad que logra penetrar permite el correcto funcionamiento. Y el 4 es la protección contra salpicaduras de agua en cualquier dirección. Entonces, nosotros este tipo de indicador recomendamos para ambientes secos. Por el contrario, el IND 236 ofrece una protección IP66 e IP68, perdón, 67. El IP67, el 6 significa el estanco al polvo y el 7 significa la protección contra la inmersión eventual. Y entonces, estos indicadores, por ejemplo, pueden
ser lavados, ¿sí? La tecnología de la celda en estos indicadores es únicamente analógico. Son indicadores muy básicos que se conectan a plataformas análogas. La comunicación en ambas versiones, tanto en 231 como en 236, tiene desde el puerto COM2, puerto serial RS232, RS422, RS485 de forma aislada, y también pueden venir versiones con USB para conexión con la PC, la computadora. No tiene ninguna conectividad con PLC o sistemas de automatización. Puede manejar un máximo de 2 entradas y 4 salidas discretas, muy simple. No maneja control de automatización, insisto, pero se puede, por ejemplo, en estas entradas y salidas conectar algún sensor, por ejemplo, un sensor de luces, ¿no es cierto?, para identificar el correcto peso objetivo, entre otros. ¿Sí? ¿Cuáles son las aplicaciones de estos dos tipos de terminales? Son aplicaciones, por ejemplo, de pesaje básico, pesaje animal, pesaje dinámico, conteo, control de exceso de efecto y acumulación. Todo esto viene por defecto dentro del indicador de peso. En cuanto a la alimentación, el 231 puede alimentarse con corriente alterna de 85 a 264 voltios o con 6 baterías de tamaño AA o con batería recargable. Por el contrario, el 236 permite la alimentación con corriente alterna de igual manera 85 a 264 voltios y batería interna. Ningún modelo de estos está disponible para zonas explosivas. Son los modelos más básicos que tiene la Mettler Toledo para balanzas de plataforma, sobre todo. Vamos a ver ahora un indicador muy potente, es el más rápido del mercado, es el IND 360. Viene en 3 presentaciones o en 3 montajes. El primero es en Real DIN y está diseñado en plástico ABS. El segundo es montaje en panel y está fabricado en acero inoxidable, su tapa frontal y su cuerpo en plástico reforzado. Y la versión de escritorio, que está diseñado en acero inoxidable. En la versión DIN tenemos una protección IP20, que significa el 2, protección contra la penetración de elementos mayores a 12.5 milímetros de diámetro. Y el 0, la segunda cifra, es que no tiene protección contra el agua. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque estos equipos van a estar dentro de un tablero electrónico y se debe tomar las precauciones y cuidados con respecto al agua y a la condensación. Tenemos también el modelo de panel que es IP65 y el de escritorio que tiene la máxima protección IP66 y 69K. En cuanto a las tecnologías, se puede conectar balanzas análogas, balanzas digitales de tipo PowerCell o precisión. Y en cuanto a la comunicación, viene con un puerto RJ45 para conexión vía Ethernet para la red local. En cuanto a conectividad, este es un indicador muy bueno debido a su rapidez, uno de los más rápidos del mercado, y tiene conectividad, por ejemplo, de salida análoga 420 mA para PLCs antiguos, Ethernet industrial, Modbus RTU y Profibus DP. ¿Sí? Son los protocolos que maneja este indicador. Tiene una automatización y control con hasta 5 entradas y 8 salidas en estado sólido. Viene por defecto, más bien dicho, opcional, ¿sí? Si uno desea pedir de fábrica con las aplicaciones de Tank Vessel, que es básicamente para dosificar, para llenado y vaciado y dosificación. De igual manera, tenemos las versiones en corriente alterna y corriente continua, y tenemos la opción de homologar el equipo para para zona 2, división 2. ¿Sí? Entonces, es un equipo muy completo, es un indicador de peso para procesos, que viene para conexión con sistemas de automatización y control. Tenemos también en la línea IND el 570.
Y de igual manera el 570 viene en dos presentaciones. La presentación de escritorio en acero inoxidable y la presentación de panel, que tiene la parte frontal en acero inoxidable con un bastidor de aluminio. El de panel tiene una protección IP65 y el de escritorio tiene una protección IP69K. Funciona con balanzas analógicas, digitales X-Pro o digitales PowerCell para balanzas camioneras. En cuanto a la comunicación, trae por defecto un puerto RS232, un 485, un puerto Ethernet y un puerto USB. La opción WLAN o wireless es opcional. En cuanto a la conectividad, de igual manera, se vincula con protocolos como por ejemplo Ethernet IP, salidas análogas de 4 a 20 o de 0 a 10, Profibus, Profinet, ControlNet, DeviceNet y Modbus TCP. Y entonces este indicador de peso también lo podemos utilizar para un proceso. En cuanto al control y automatización, vemos que maneja 3 entradas y 20 salidas máximo. Y entonces es un indicador que también se le puede programar desde el mismo indicador sin la necesidad de otro sistema de control. ¿Sí? En cuanto a las aplicaciones, tenemos, por ejemplo, el COM570, que es para vinculación con protocolos Meter Toledo anteriores. Tenemos un Drive para vehículos, un DIN 570 para paquetes en movimiento, por ejemplo, en una línea de pesaje dinámico, el FIL 570, que es para control y llenado y dosificación de tanques, y tenemos la opción de pedir con TARSESPER. Recordemos que el TARSESPER es el lenguaje nativo de programación de Metler Toledo, y mediante este software nosotros podemos manipular las variables, las entradas y salidas de los indicadores para crear nuestra propia aplicación de proceso. ¿Sí? En cuanto a la alimentación, viene en corriente alterna de 100 a 240 voltios y en continua con 24 voltios de C. Y también viene con versiones homologadas para zonas explosivas. Y ese es uno de los indicadores más vendidos porque es bastante completo en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su comunicación, a su grado de protección, a su fabricación. Entonces, estos son los que nosotros recomendamos, por ejemplo, para pesaje de camiones, para pesaje en tanques, en tolvas, ¿sí? Es bastante completo. Hablemos ahora del IND 780, ¿sí? Es una versión similar al 570, pero tiene la ventaja de manipular hasta 4 básculas, manejar hasta 4 básculas, que pueden ser de igual manera análogas, Six Pro, PowerCell o IDNet. ¿Sí? Entonces el 570 maneja solo una y el 780 maneja hasta 4. Y tenemos los mismos estándares de comunicación. En conectividad también tenemos algunas opciones para comunicación con PLC o con otros sistemas. Tenemos un mayor número de entradas y salidas. En este caso tenemos hasta 40 entradas y 56 salidas como máximo. ¿Sí? Se puede hacer automatización y control desde el mismo indicador, debido a su potencia. Las aplicaciones que pueden venir bajo pedido son pesaje estándar de proceso de transacciones, control de exceso de efecto de peso, llenado y transacciones en vehículos, por ejemplo, en balanzas camioneras, y también nos viene con una opción de lenguaje TASER. En la alimentación de igual manera en alterna y en continua, y también vienen opciones para zonas explosivas, con su respectiva homologación. Pasemos también a revisar el indicador IND 930, 970. ¿Sí? Son los indicadores más avanzados de la marca Meter Toledo. Vienen en dos tipos de montaje, en escritorio y en panel, ambos en acero inoxidable, ambos también con un grado de protección IP69K. Pueden manejar hasta 4 básculas como el IND 780 de diferentes tecnologías como análoga, Ethernet, Six Pro, PowerCell, entre otros. La comunicación
puede ser serial, USB o Ethernet. Puede manejar solo un protocolo de comunicación con PLCs, que es el protocolo Profibus. Puede manejar hasta 4 entradas y salidas y puede venir por defecto, opcional, con diferentes aplicaciones dentro del indicador de peso. Entonces, como vemos en la imagen, la pantalla del indicador de peso viene a ser mucho más visual. Estos indicadores pueden ayudarnos en nuestras industrias a control de procesos de calidad. Y, por ejemplo, nosotros podemos pedir indicadores que vengan con el paquete, paquetes de software, ¿no? Como por ejemplo el PhoneWave, el IND Pro, que viene a ser una herramienta de programación similar al Transester, con un lenguaje de programación mucho más abierto para la programación de aplicaciones personalizadas. Puede venir con ProWorks, que sirve para el recuento, control de peso, totalización y llenado manual, entre otros, ¿sí? Como el FreeWave. En cuanto a la alimentación, todos se comunican con corriente alterna y no está disponible por el momento para zonas de explosividad. ¿Sí? Entonces, 930, 970 son los indicadores más avanzados de la línea de la familia IND. Y la diferencia es que viene también con una herramienta que permite la programación de aplicaciones personalizadas mucho más abierta que el Taskmaster, que viene a ser nativo de Mettler Toledo. Tenemos ahora la familia ICS. ¿Sí? Hemos terminado con la IND, los terminales más importantes. Vamos a pasar ahora a la familia ICS. ¿Sí? En la familia ICS nosotros podemos identificar dos grandes grupos. El primero es la ICS4, el segundo es la ICS6. Vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, la familia ICS4 está fabricada en aluminio inyectado, versus que la familia ICS6 en acero inoxidable. Y en la familia ICS4 podemos tener modelos IP66, 68, 69, y de igual manera en la familia ICS6 podemos tener 66, 68 y 69K. La diferencia más importante es que la familia de las cuatro solo puede manejar hasta una balanza, sea análoga, IDNet, SIGSPRO, balanzas digitales, mientras que la familia ICS6 maneja hasta dos. En cuanto a protocolos de comunicación, la ICS4 maneja comunicación serial, Ethernet, USB, mientras que en la 6 podemos tener adicionalmente WLAN, ¿sí? Wi-Fi, por ejemplo. En cuanto a la conectividad, vemos que estos indicadores de la familia ICS no son los más adecuados para conectar con un sistema de control como un PLC. ¿Sí? Más bien sería un indicador para conectar netamente con un equipo, con una balanza. En cuanto al control y automatización, puede permitir hasta 2 entradas y 4 salidas discretas básicas. Y en cuanto a aplicaciones, tenemos en la familia ICS4 pesaje simple, conteo avanzado. Y en la familia 6 ya tenemos aplicaciones desarrolladas por la Mettler Toledo, como por ejemplo el Pick and Pack, que en realidad es un sistema de pesaje de productos pequeños y para bolsas, ¿no es cierto? Entre otros. En cuanto a la alimentación, podemos tener equipos en corriente alterna o con batería recargable y por el momento no están disponibles para zonas de explosión. Bien, entonces ahora vamos a pasar con las familias de los transmisores de peso. Recordemos que el transmisor de peso es el elemento que permite conectar la interfase hacia un sistema de control como un PLC o un SCADA. Están destinados netamente para eso, para este funcionamiento. Y aquí podemos tener modelos como el ACT100 y el ACT350. Y todos estos son para montaje en panel, vienen fabricados en plástico reforzado con un grado de protección IP20. Recordemos que era sin protección al agua y con protección contra la penetración de elementos mayores a 12.5 milímetros. Solo se pueden conectar
en balanzas análogas. El ACT100 viene con comunicación vía Ethernet y el ACT350 se adiciona un puerto serial RS232. En cuanto a la conectividad por PLC, el ACT100 ofrece salidas análogas para configurar, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 20 miliamperios, de 0 a 24 miliamperios, de 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios. Mientras que el ACT350 tiene protocolos destinados como Profibus DP, Profinet, Ethernet IP. Y en cuanto al control de automatización, el ACT100 maneja hasta 3 entradas y 2 salidas discretas, y el ACT350 hasta 3 entradas y 5 salidas discretas. No tiene ninguno de estos aplicaciones nativas como tal, y la alimentación es de 12 a 30 voltios DC. Hay algunos diseños que vienen homologados para zonas explosivas con certificación TFMUS. Bien, ahora revisemos un poco también lo que tiene que ver con software y aplicaciones. Algunos de estos software son ejecutables en computadora, pueden ser tanto para servidores web o manejados mediante un servidor web como en un programa ejecutable. ¿Sí? Estos software son complementarios al uso de los equipos. Por ejemplo, nosotros podemos tener el software Collect Plus de la Mettler Toledo, que lo que hace es recibir la información de hasta 99 balanzas en tiempo real que estén conectadas mediante el cable Ethernet, o sea, que estén vinculadas a la red interna del cliente, o mediante puerto serial RS232. Una vez que recopilamos la información de las balanzas, se puede analizar, se puede sacar gráficos estadísticos, se tiene un tablero de control mediante servidor web, y estos tableros se pueden compartir con las personas de la empresa. ¿Sí? Esto con el fin de medir el rendimiento, por ejemplo, de los operarios, el rendimiento de los lotes, entre otros. ¿Sí? Es un software bastante práctico, bastante útil, y la función o el objetivo de este software es llevar una trazabilidad en el pesaje. ¿Sí? Funciona, como les comento, hasta 99 dispositivos conectados vía serial o Ethernet. Tenemos también el Data Bridge. El Data Bridge es un software que permite transacciones vehiculares o de camiones. ¿Sí? Entonces, este software tiene dos versiones. La primera versión es la estándar o la SS, que permite únicamente manejar hasta 2 balanzas en el mismo lugar y permite registrar y seleccionar mediante bases de datos cargadas información de conductores, de vehículos, de materiales, y con esta información poder ir creando un ticket. Y el camión realiza un peso de entrada, un peso de salida, y toda esta información se registra dentro de un ticket que puede ser impreso mediante una impresora que esté conectada al computador, y esto de entregarle, por ejemplo, al transportista o llevar un registro de todas las transacciones de pesaje de camiones. Tenemos la otra versión que se denomina MS, que maneja también periféricos de control. ¿Sí? En realidad maneja un sistema antifraude para que no se ejecuten robos en básculas camioneras. Por ejemplo, se puede conectar con cámaras IP, con barandas vehiculares, como la de los peajes, por ejemplo, sensores de masa, sensores ópticos, entre otros. Y todo esto para evitar el fraude que se ocasiona muchas de las veces en el pesaje de camiones. Tenemos otro aplicativo como el Phone Plus, que sirve para crear recetas, ¿sí? Recetas para poder realizar de forma manual en las balanzas. Se puede tener también el Phone Weight, que es una herramienta similar al Phone Plus, que permite ejecutar pesos objetivos o recetas también en indicadores de peso más avanzados. Nuevamente el Transesper, lenguaje de programación nativo, lo que permite es programar o configurar los equipos avanzados
para tener un propio sistema de control y automatización. Y como Precitrol también podemos desarrollar o personalizar software a medida en base de los requerimientos de los clientes. ¿Sí? Hemos desarrollado software muy interesante que vincula los datos del peso y todas las variables del peso con otros sistemas como ERP. ¿Sí? Entonces, toda esta amplia gama de funcionalidades nos da nuestra marca representada. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de retorno de inversión. Para eso voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo dice lo siguiente. ¿Sí? Yo tengo una empresa de empaquetado de detergente. En realidad mi empresa es muy tradicional, ¿sí? Y lo que tengo son operadores, que lo que hacen es dosificar ellos manualmente las presentaciones de detergente para la venta. Actualmente cuento con 4 operarios que hacen el trabajo de forma manual y demorada, con un recipiente y una balanza, y una balanza por cada operario. Mi objetivo es obtener este año 10,000 lotes y cada operario me cuesta $4 la hora. El costo de mi materia prima es de $10 por lote. El tiempo medio que se destina a cada operario es de 4 horas por lote. Y en promedio cada operario realiza un lote erróneo de 50, o sea, 200 lotes erróneos por los 4 operarios. Y esto a lo largo del tiempo, digamos que el operario resulta que por no tener mucha experiencia o por hacer rápido las cosas, se termina detectando mediante mi control de calidad que existe 200 lotes erróneos. El costo de eliminar estos lotes, o sea, de descartarlos, se vuelve de $60 por lote, y el costo por reprocesar estos lotes, es decir, volver a introducirlos dentro de la línea para poderlos vender, eh, solo puedo tener 100 reprocesados de estos 200 rechazados. ¿Sí? El tiempo de reprocesamiento es de 4 horas por lote, y en realidad esto ha venido siendo un problema para mi empresa ficticia, ¿sí? Porque yo quiero aumentar la eficiencia de mi proceso. ¿Sí? Entonces, como ven, es un proceso muy tradicional. Lo que hago es utilizar un operario, una balanza, y comenzar a dosificar en base al criterio más bien del, del operador. O sea, en realidad, si por ejemplo yo quiero dosificar fundas de 10 kilos, tengo que confiar de que el operador en realidad me va a poner 10 kilos. Y entonces eso se ha venido detectando que es un problema y quiero aumentar la eficiencia. Razón por la cual me contacto con un asesor Mete de Toledo y le hago saber estos requerimientos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a calcular los posibles ahorros. El número de lotes al año veíamos que era de 10,000. El costo de mi mano de obra por cada operario es de $4. El costo de las materias primas por cada lote es de $10. El costo medio de preparación manual de lote en lote es de 4 horas. La cantidad al año de lotes que yo rechazo son 200 por inexperiencia de mis operarios. Y esto me toma a mí un costo de $60, un costo medio de eliminación por lote. Ahora, una vez que he rechazado estos lotes, yo tengo que volverlos a reprocesar en la medida de lo posible. ¿Sí? Entonces, de estos 200 rechazados, yo solo puedo obtener 100 que vuelven a reprocesarse. Y el tiempo medio de reprocesamiento, o sea, ver que que el producto se mantenga en buenas condiciones, a mí me toma 4 horas por lote. Todo esto de forma manual, con capital humano, y en realidad lo que yo quiero es mejorar la eficiencia de mi proceso. ¿Cómo puedo yo mejorar la eficiencia de mi proceso? Número uno, consiguiendo una balanza que se adapte a los requerimientos de mi proceso, ¿no es cierto? Que el indicador de peso
sea lo suficientemente robusto y que tenga la tecnología como para poder implementar un sistema de control automático, ¿sí? Si yo, por ejemplo, adquiero tolvas o depósitos con sensores como con puertas, que esto se maneje mediante el indicador de peso, yo puedo tener una mayor eficiencia porque reduzco los tiempos y mejoro mi cantidad de lotes procesados. Entonces, mi objetivo es mejorar al 30% esta eficiencia. ¿Sí? Entonces, básicamente yo lo que hago es un cálculo, ¿no? Mi asesor Metler Toledo lo que me va a recomendar es adquirir un indicador de peso programable, comprarme un sistema como una tolva para dosificar y con esto yo puedo ver que mi retorno de la inversión es bastante rápido, ¿no es cierto? Yo en 24 meses ya tengo un retorno de inversión importante. Y como ven aquí en el gráfico, eh, tengo también un ahorro de costos por cada batch, por cada lote preparado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo obtener esto? ¿Cómo puedo mejorar la eficiencia de mis procesos? ¿Cómo puedo ser más preciso en mis pesadas? Pues adquiriendo un indicador de peso lo suficientemente robusto con la suficiente tecnología para poder reemplazar, digamos, este trabajo manual en un trabajo mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, es una de las aplicaciones que hemos venido motivando a nuestros clientes y en realidad es muy práctico esto en la industria porque así ya no dependemos de las personas, sino dependemos de los procesos, ¿sí? Regresando nuevamente a nuestra presentación y ya para culminar la misma, permítanme un segundo para presentar. Listo. A ver. Sí, para ir terminando, quiero presentarles nuestro reciente programa de mantenimiento proactivo. ¿Qué es el programa de mantenimiento? Es algo que ofrece solo Precitrol para poder preservar la vida útil de los equipos, ¿sí? No importa qué tipo de balanzas se tenga, ¿sí? En realidad son frecuencias bien definidas de mantenimientos preventivos, ajuste y calibración metrológica. Recuerden ustedes, somos un laboratorio acreditado por el SAE. Eh, También ofrecemos el tema de capacitaciones, ¿sí? En donde enseñamos a los operarios el correcto uso de los equipos, en donde impartimos clases sobre metrología básica, sobre buenas prácticas de pesaje, que es un concepto muy importante en la industria. Es un estándar de calidad que viene de nuestra representada marca Metre Toledo, eh, entre otros servicios que les podemos ofrecer, como por ejemplo mantenimiento de bases de datos para software, horas de configuración, de capacitación y de programación, entre otros. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de aplicar a este programa? Es un programa que tiene una vigencia anual y confía usted sus balanzas en manos de expertos. ¿Sí? Llevamos ya 25 años al servicio de la industria. Confía a un solo proveedor de servicio, evitando cualquier riesgo de evaluación de la competencia. Ahorra costos porque el programa de mantenimiento ofrece descuentos en función de la cantidad de equipos y por lanzamiento del mismo estamos ofreciendo también un descuento adicional y facilidades de pago. ¿Sí? Usted le ayudamos a planificar de inicio sus frecuencias y con eso también usted aumenta la disponibilidad de sus equipos, porque si ya tenemos un cronograma bien establecido, ya sabemos cuándo va a ser los días de paga de los equipos y si es que, por ejemplo, existe un percance, un equipo está fuera de circulación, nosotros le ofrecemos visitas emergentes para un pronto diagnóstico y una pronta reparación. Las reparaciones no vienen cotizadas dentro de este programa porque ya depende de cada tipo de reparación. Calibre sus equipos con laboratorios acreditados. Somos fiel cumplidores de la ISO 17025 y acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano.
No se deje engañar por laboratorios que no están acreditados, que no llevan un correcto sistema de gestión de calidad y por ende no le aseguran a usted la trazabilidad en sus patrones. Capacite a su personal. Precitrol le ofrece también horas de capacitación y un programa de formación permanente sobre buenas prácticas de pesaje, sobre metrología básica a sus operarios y también le ofrece la participación en webinars gratuitos como el que tenemos el día de hoy. Y en cada uno de estos módulos ofrecemos certificados de asistencia. Tenemos una plataforma interactiva virtual para que usted revise los contenidos y pueda también llenar una evaluación y certificarse en un módulo en específico. ¿Sí? Recuerde usted entonces que formar buenos operarios, tener buenos equipos de alta tecnología, eficientes, tener una buena planificación mediante las correctas frecuencias de mantenimiento, ajuste, calibración, diagnóstico, verificación y tener unos correctos procesos, le da a usted la seguridad, la garantía de tener buenos productos. ¿Sí? Les quiero agradecer por su tiempo el día de hoy. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto podemos responderla en el chat. Hasta que ustedes formulen sus preguntas, voy a dar lectura a algunas preguntas que nos han llegado a través del formulario de inscripción. Y, por ejemplo, aquí tenemos los modelos a presentar. Bueno, hemos presentado 3 tipos de familias: la familia INB, la familia ICS y la familia ACP. ¿Sí? No nos promueven a seguir dando más capacitaciones seguidas, correcto. De hecho, les anticipo que en diciembre vamos a tener nuestro último webinar del año. De igual manera, vamos a hablar de otras tecnologías de pesaje. Si se necesitará algún conocimiento previo para el webinar, en realidad no lo necesitamos porque con estas 8 características de los indicadores de peso va a ser muy práctico poder elegir nuestra mejor alternativa en base a la aplicación. Y de pronto conocimientos, por ejemplo, si hay personas que integren varios sistemas que automaticen y hagan el control, de pronto ellos ya tendrán el conocimiento de los protocolos de comunicación vía PLC. Y, por ejemplo, tenemos aquí cómo identificar las secuencias. Bueno, esto en realidad depende mucho de la metrología, ¿no? Entonces, la misma marca define las secuencias de cada modelo. Lo importante es saber cuáles son los beneficios de cada uno de estos modelos en particular. En cuanto a la programación, me dice aquí. Como veíamos, nosotros tenemos indicadores programables mediante un software nativo Metler Toledo. Si bien es cierto, la programación solo lo podemos realizar nosotros como servicio técnico autorizado, podemos crear cualquier tipo de aplicación en base a su requerimiento y necesidad. ¿Qué costo va a tener el certificado? No tiene ningún costo. Todos nuestros webinars son gratuitos. ¿Habrá más cursos? Sí, correcto. En diciembre, como les comento, vamos a tener nuestro último webinar del año. Sí, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para que puedan enterarse de los temas, las fechas, la fecha y la hora que va a ser este último webinar. Y, por ejemplo, dice entradas y salidas, buses de comunicación del controlador para sincronización, automatización de procesos y extracción de data hacia un SCADA. Todo esto lo puede realizar la familia de los IND. Entonces, depende mucho, por ejemplo, cuántas entradas y salidas queremos manejar para ver si el indicador es el óptimo, cuáles son los protocolos de comunicación con el PLC que vamos a utilizar o cuáles son los protocolos hacia el sistema SCADA. ¿Sí? Con mucho gusto podemos asesorarles de forma gratuita para que ustedes elijan la mejor alternativa. ¿Qué más tenemos por aquí? Muchas gracias por la invitación, éxitos, temas a tratar, tendrá costo. Bien, esas son las preguntas que nos han llegado a nosotros en el formulario de inscripción. De paso, les agradecemos mucho por su tiempo. No sé si existe aquí alguna pregunta de los asistentes.
En caso de que exista, les dejo aquí mi email, que es calidad@precitrol.com, y que visiten también nuestra página web www.precitrol.com para poderles ofrecer mayor detalle de nuestros equipos que manejamos. ¿Sí? Les agradezco mucho por su tiempo. Eh, Les voy a pedir a mi compañera Liliber que en este momento ponga el enlace para que ustedes hagan el registro de asistencia y con eso pueden obtener su certificado. Por favor, abran el chat que tenemos vía Google Meets. En este momento les acaba de mandar el formulario. Ustedes ingresan al formulario, llenan la información. Les pedimos también que nos califiquen sobre los contenidos del webinar y les llegará a ustedes el certificado de asistencia. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen el chat. Perfecto. Tenemos entonces listo todo. Les agradezco nuevamente por su tiempo. Manténganse conectados con nosotros para ver información sobre futuros webinars y hasta la siguiente. Les agradezco mucho. Que estén bien.